Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los trabajos nocturnos o lugares donde son mercados grandes y suelen haber ocurrido algunos hechos paranormales, así que quédate y escucha esta historia que me acaban de mandar un seguidor a través de mi correo, así que relájate y escucha. Hola, hace mucho que te sigo, y quería contarte este suceso, que le ocurrió a mi padre hace muchos años, específicamente 13 años atrás. Trabajaba en un Carrefour que estaba ubicado en Vicente López, o sea estaba al mero costado de la General Paz sobre Avenida Libertador. Mi padre empezó a trabajar en el año 2011, como te cuento era un trabajo nuevo para él, trataba de ser lo más sociable posible. Pero esto no viene al caso, así que contemos lo que en realidad pasó. Yo soy de la localidad de Grandburg, Malvinas Argentinas, y mi padre en ese tiempo él siempre trabajaba de albañil, y ese año 2011 es donde se fue a anotar a Carrefour. El encargado vio todo su currículum y lo aceptó, así que el 1 de febrero de 2011 mi padre empezaba a trabajar. Mi padre tenía muchos compañeros que trabajaban con él. Y aunque a veces me contaba que se sentía a gusto, había veces que le contaban unas historias, como siempre le cuentan a los nuevos. Mi padre se llama Luis, en ese momento él tenía 36 años, hoy en día cumplirá 50, así que para él era un terreno nuevo trabajar de limpieza en un Carrefour. El turno era muy simple, él empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, así que me acuerdo que siempre dormía una siesta larga y tipo 6 de la tarde. Ya se levantaba. Bueno, a mi padre le contaban que en ese lugar ocurrían cosas paranormales. Uno de sus compañeros le contaba que había una nena que se aparecía en la parte de la panadería, junto a una mujer que también aparecía en la sección de perfumería. Se rumoreaba que en la época de la dictadura, era un terreno donde fusilaban a los opositores. Mi padre no creía mucho, pero finalmente llegaría un día que la mayoría de sus compañeros no trabajaría, porque era el día del trabajador, o sea el 1 de mayo, mi padre fue a trabajar con sus compañeros, y ahí fue donde escuchó por primera vez los pasos, sollozos, vio cómo se caían las cosas, y me ha contado que siempre se sentía que lo observaban más que nada en la zona de perfumería. Siempre a las 2 de la mañana paraban a comer y después terminaban de comer y a eso de las 3 volvían a arrancar, hasta las 6 de la mañana. El encargado de ellos se llamaba el apellido Massa y Cash. Para empezar, en el año 2006. Mucho antes que él entrara había un McDonald's, la franquicia de hamburguesas más grande del mundo. En ese momento la mascota de la empresa era el payaso Ronald McDonald. Yo recuerdo que estaba en la banca sentado, y bueno, ese compañero de mi padre, le cuenta la historia de que uno de los que trabajaban ahí entró al baño, pero antes de entrar al baño pasó sobre el McDonald, y la estatua de Ronald McDonald. Dice que cuando fue al baño hizo sus necesidades, escuchó pasos en el baño, y cuando se dio vuelta ahí estaba el payaso, caminando hacia él. Dice que lo empujó al payaso un empujón, y el payaso cayó sentado como si hubiese sido sacado del asiento. El hombre enloqueció, le contó a los encargados que ese muñeco se había movido, entonces le hizo juicio a McDonald's, y entonces el muñeco fue retirado y después, a mucho tiempo después, se retiró también de todo el mundo. Todos dicen que esas estatuillas se movían, algo que por lo menos yo soy creyente. Pero volviendo al tema, noche de julio de 2011, llovía realmente fuerte y mi viejo trabajaba con sus compañeros, y se cortó la luz de los pocos focos que estaban prendidos. Todos tuvieron que salir afuera junto al encargado. Cuando todos estaban afuera en la playa de estacionamiento, a uno de los compañeros de mi papá le da ganas de ir al baño, entonces el encargado dijo que vaya al baño. Para ir al baño de seguridad o de mantenimiento tenían que subir una escalera al segundo piso, y una vez él sentado en el baño haciendo sus necesidades es cuando empieza lo extraño. Dice que al lado de donde él estaba sentado se escucha como que alguien llega y se sienta al lado de él, a la par de él pensando que era otro compañero. Lo saluda. No obtuvo respuesta. Después escuchó cómo se empezó a mover el papel higiénico y cómo empezaron a hacer pasos y golpes, a lo cual este compañero de mi padre empezó a enojarse.
diciendo que no lo asusten. Una vez que bajó fue y se quejó con el encargado de que lo estaban molestando los demás compañeros, algo que al encargado lo deja completamente helado, porque nadie había subido, algo que inexplicablemente tuvo que pensar como natural. Ese compañero de mi padre, entonces cuando empezó lo extraño de verdad fue cuando mi papá estaba en la zona de juguetes. Dice que estaba en una parte donde las muñecas que hablan, las parlanchinas que tienen un botón para que vos presiones, estaban apagadas como toda muñeca sin uso, pero cuando él estaba ordenando por alguna sala el destino, una se tocó sola, y esas muñecas siempre dicen una frase como hola papi. Mi padre se pegó el julepe más grande de su vida, y así por un tiempo siguió trabajando y fue comenzando a darse cuenta que estos sucesos ocurrían en ese Carrefour de Vicente López, algo que es completamente paranormal, porque la paga era mucha, pero trabajando de noche en un lugar así da miedo. Después otro compañero le contó a mi padre que una noche cuando él no fue, porque él tuvo franco, le contó que ocurrió algo perturbador. Él estaba en la playa de estacionamientos, moviendo los changuitos para acomodarlos para el día siguiente. Y dice que en un momento escucha a un hombre llorar. Estaba sentado como a 20 metros de él. Ese hombre lloraba y lloraba. Y cuando se va a acercarse para ver qué era o si era algún compañero, ya ese hombre no estaba, algo que mi padre le creyó, y así él fue trabajando un tiempo hasta que finalmente el 21 de octubre del 2014. Recuerdo patente ese día, mi padre renunció a ese de trabajo, y se fue a otra sucursal. Siguió trabajando, y no le pasó nada porque fue a turno de día. Así que gracias por escuchar mi historia y bueno, y espero ser uno de los primeros que se contacten con tu canal. No cabe duda que los turnos nocturnos son algo muy feo, son experiencias muy perturbadoras, y si sos escéptico te terminas volviendo creyente, así que gracias por escuchar otra historia más, otra anécdota más, y espero que les haya gustado este video. Un abrazo enorme, adiós.